Bueno, indudablemente que en el día de hoy hay que hablar de economía, entonces invitamos a Adriano Mandolesi, un economista rosarino, joven, para hablar un poco de... Bueno, la idea era invitarte para hablar de la caída de bonos y la suba del dólar de la semana pasada. Al fin de semana explotó todo, renunció Guzmán, tenemos nueva ministra de Economía. Contame un poco cómo ves la situación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, sin duda un escenario de mucha incertidumbre, con un mercado que en un primer momento ya reflejó esa incertidumbre con lo que fue una suba del dólar financiero en todas sus variables, 2,70 el dólar MEP, 2,80 el contado con liquidación, el dólar blue comenzó también cotizando en esos niveles, 2,80, 2,75, con un volumen reducido de negocios. Pero señales de mucha confusión, de mucha incertidumbre, más de 30 horas sin ministro de Economía. Y todo se refleja justamente en lo que pasó el día de hoy en la microeconomía, en el bolsillo de cada uno, que somos más pobres en definitiva, en un proceso inflacionario que se va a acrecentar con una nominalidad que ya era creciente y que venía con una dinámica muy fuerte, y ahora en más posiblemente vayamos un escalón por arriba, algo que los argentinos ya estamos en definitiva también un poco acostumbrados. Muchas empresas decidieron retirar listas de precios, otras directamente remarcaron. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre sobre lo que pueda venir en el futuro. ¿Vamos a poder reponer la mercadería? Sí, no, ¿a qué precio? Entonces, directamente pararon todas las decisiones. En economía los precios son señales. Y lo que vemos ahora en estos momentos, donde no hay precios justamente y hay mucha distorsión de precios relativos, es que se frenan las decisiones de consumo, de inversión y de ahorro. Además hay un mecanismo de aumentos, más allá de este puntual, ¿no? Una dinámica que a mí me hace acordar mucho a la caída del Plan Primavera, digamos, al final del Plan Primavera, para situar a la gente año 1988, digamos, Claro. previo a la hiperinflación. Si bien vamos a comparar siempre, estamos comparando una situación con otra, pero estamos en una dinámica quizás no de hiperinflación, no sé cómo lo ves, pero de una inflación que va a superar el 100%, lo cual es muy grave para nuestra economía. Claro, estamos en una nominalidad creciente en la economía. O sea, arrancábamos con una inflación piso del 3%, después nos fuimos a una inflación piso del 4%, y ahora estamos en una inflación piso del 5,5%. Posiblemente julio ya esté por encima de esos valores con la remarcación de estas últimas horas. Y permanentemente vamos como un pasito más arriba, ¿no? Una inflación que posiblemente termine el año con un nivel de 3 dígitos, ¿no? Mencionaste recién 100%, ya las consultoras están reestimando sus estimaciones a esos valores, 85, 90% a diciembre contra diciembre. Y en definitiva esto tiene que ver con la falta de un programa integral, que ese me parece el rol central, ¿no? Los argentinos, ¿qué país queremos ser? ¿Cómo queremos distribuir nuestros recursos? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Cómo son las reglas de juego dentro de la sociedad? Algo que está totalmente distorsionado y que lo vemos en las últimas horas, por eso la falta de inversión, por eso es que cambian las reglas de juego. La semana pasada nos enterábamos que importadores no iban a poder comprar, no iban a poder justamente, en caso de que tengan productos, poder encargar nuevos productos en los próximos meses, sino que iban a requerir un proceso burocrático mayor y de restricciones para acceder a los dólares. ¿Y qué hicieron, por lo tanto? Bueno, pararon las ventas. Ya esto fue la semana pasada, con el objetivo de que preservar las reservas. Reservas que, como sabemos, son muy escasas y además se vienen por delante muchos compromisos que tiene asumidos Argentina, entre ellos el pago de bonos bonares y globales en el mes de julio y que van a requerir cerca de 700 millones de dólares. Y a eso se le suma todo el financiamiento en pesos, toda la bola de pesos que se emitió el año pasado con el famoso Plan Platita y que entonces Martín Guzmán, mediante diferentes mecanismos, mediante diferentes bonos, tenía que de alguna forma esterilizar, sacar de la economía, sacar de circulación. ¿Qué pasó? En las últimas semanas el mercado le dijo, no confío más en vos, no te presto más, te va a costar más renovar esos vencimientos. Y te digo algo, Ricardo, por delante, en agosto y en septiembre, tenemos la mayor suba justamente de más de 1.000 millones de pesos que van a vencer de estos bonos, de estos títulos públicos, y si no hay confianza, si no se recobra ciertos mecanismos de mercado, difícilmente se puedan renovar, ¿no? Todos esos pesos en la economía van a seguir impulsando un alza, una suba de precios. Por ahí te planteo una frase hecha, pero que tiene que ver fundamentalmente con el ciudadano de a pie, el ciudadano común, que siempre ve que siempre pierde. De un tiempo a esta parte, sistemas hiperinflacionarios, sistemas un poco más controlados, siempre pierde, y en un país donde están considerando que el que tiene plata hace más plata y el que vive del salario cada vez tiene menor poder adquisitivo.
La pregunta es, porque en definitiva la víctima principal es la clase media, que se empieza a perder. ¿Viste? Alguna vez había una pancarta que decía, en una villa, decía bienvenido clase media. Esto hablaba de la época del 2001 y parece como que la historia económica de la Argentina es cíclica, como que se va repitiendo. Digo, ¿qué le podemos decir a ese asalariado que hoy ya sabe de antemano que su sueldo mañana le va a significar mucho menos a la hora de comprar alimentos? Ni siquiera estamos diciendo de ropa, ¿no? Alimentos. Sí, bueno, el ciclo de la ilusión y el desencanto, ¿no? Como lo tituló muy bien Lucas Liach y Pablo Gerchunov en un libro de cabecera de economía, de historia económica. Y es triste tener un país con tanto potencial, con tantos recursos, y que sin embargo hace 11 años en estos momentos que no crece en términos de PBI per cápita, que no se generan procesos virtuosos de inversión. Y la contracara de eso claramente es menor clase media, menor poder adquisitivo de los trabajadores, mayor presión tributaria sobre el sector formal de la economía, mayor informalidad, o estamos viendo justamente mucha informalidad en estos últimos años, ¿no? También mayor gasto público, que es la palabra que está hoy dando vuelta, porque en definitiva a la clase más pobre, a la precarizada, van a tener que seguir auxiliándola. Mayor gasto público, y muchas veces ese gasto público es ineficiente, ¿no? Se destina a sectores que no terminan de generar un círculo virtuoso en la economía. Por el contrario, lo repasábamos recién, ¿no? El gasto de la estructura política del Estado, ¿no? que ha ido creciendo muchísimo, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias y en los municipios, porque esto hay que decirlo, ¿no? Y la contracara de eso es el financiamiento en pesos que requiere el Estado y que ha aumentado muy fuertemente, lo mencionaba antes, y también la emisión monetaria. Y la emisión monetaria genera inflación. Esta inflación genera justamente un deterioro mayor del poder adquisitivo de los ciudadanos y es lo que vemos cada uno de nosotros en nuestro bolsillo. Sobre todo si comparamos, quien está en nuestra casa y comparan el sueldo de hoy con el mismo sueldo de hace 4 o 5 años atrás. Y va a ver todo lo que perdió en términos de poder adquisitivo, ¿no? En términos reales. Por eso, mirando para adelante, va a ser muy importante justamente. Argentina tiene una oportunidad, me parece. Estamos en estos momentos, me da la sensación, justamente viendo el final de una crisis muy importante, pero tiene una oportunidad porque tiene mucho por hacer. Producimos alimentos que el mundo necesita consumir, producimos energía que el mundo necesita, más en estos momentos de crisis entre Rusia y Ucrania, de importantes guerras, pero necesitamos reglas de juego para que vengan los inversores, para que se desarrollen virtuosamente todo ese potencial que tiene la economía argentina. Ahora, Adriano, acá que indudablemente el problema es tener un plan de estabilización, de baja de inflación y de crecimiento. Yendo un poco a la historia, tuvimos dos, uno con éxito moderado, el otro con mayor éxito, ambos finalmente fracasaron. Tomamos el plan Austral con Surruil y el plan convertibilidad con Cavallo. Pero ambos tenían algo en común. El Austral con un Alfonsín muy fuerte, al año y medio de haber asumido el mandato, e innegablemente el poder que tenía Menem en el PJ como presidente, a pesar de haber sufrido una hiperinflación y el plan Bonex. ¿Cómo hace este gobierno que aparenta cero credibilidad, no aparenta, la tiene, no tiene credibilidad, para solventar un plan eficaz? Ahora, con Batakis o con quien sea. Bueno, por eso me parece que lo del fin de semana, en ese sentido, fue una nueva oportunidad perdida. Creo que la plana política del oficialismo tenía una oportunidad de ponerse todos de acuerdo, sentarse en una mesa y de negociar un plan integral, un plan consistente, todos juntos, un plan donde haya convencimiento, donde se estabilicen algunos procesos coordinados. Hay mucha descoordinación hoy entre los diferentes actores que toman decisiones de política pública, lo vemos en el tema energía, lo vemos... Ya hay presidente y vicepresidente, ya bueno, de por sí no se ponen de acuerdo ahí. Y hay tensiones en el propio seno del oficialismo entre el presidente y la vicepresidenta. Entonces, si no se ponen de acuerdo, es imposible pensar en un plan que anclaje de alguna manera las expectativas de los agentes económicos y diga, mira, de acá en adelante va a ser diferente, vamos a ir por este camino, vamos a tener este rumbo y no vamos a ir permanentemente con marchas y contramarchas. Me parece que ahí está lo central, por eso esos dos ejemplos de planes que en un primer momento funcionaron, porque generaron un proceso de estabilización, tenían algo central que era un poder político fuerte, algo que hoy no vemos en la actualidad y que difícilmente pueda modificar expectativas de corto plazo. Mañana martes, ¿cuánto menos va a valer nuestro peso? Y si todo sigue así, el deterioro de la moneda realmente, por más que fluctúe,
termina siendo, como venimos mencionando, un proceso nominal alcista que termina impactando en los salarios de cada uno de nosotros. Ahora posiblemente comience nuevamente la puja entre sindicatos y veamos nuevos procesos de pujas salariales, paros, movilizaciones. Bueno, el trabajador es el principal perjudicado de todos estos fenómenos monetarios, de todos estos fenómenos nominales, y esperamos que en el corto plazo se pueda lograr un equilibrio y se pueda lograr un plan de estabilización, algo que hoy no vemos, ¿no? Un plan integral que ataque de forma coordinada, que permita anclar expectativas y que sobre todo sea un plan pro crecimiento, ¿no? Necesitamos algunas cuestiones básicas para volver a crecer. En primer lugar, tener déficit fiscal cero, o ir a un déficit fiscal cero en un programa de pocos años. En segundo lugar, una reducción de la presión tributaria sobre la economía formal. No se puede crecer con tantos impuestos y tanta cantidad de impuestos también, ¿no? En la economía argentina. Y en tercer lugar, lo que necesitamos es un proceso que permita de alguna manera generar un círculo virtuoso de inversiones, algo que tampoco vemos en la actualidad. La última y cortita. ¿Vos crees que Cristina en particular puede estar apostando a una cercano a una hiper para licuar la enorme cantidad de deuda? Porque nosotros tenemos un gran problema con la deuda en pesos hoy, que es quizás un problema tan importante como la deuda en dólares. ¿Crees que están haciendo una apuesta como para limpiar y licuar esa deuda? Bueno, hoy toda la deuda en pesos está atada al SER, y el SER está atada a la inflación. Por lo tanto, si hay una hiperinflación, Argentina va a deber mucho más. Por eso es una bola de nieve, como decía anteriormente. No pagar esa bola de nieve va a afectar el financiamiento en pesos, no solo en este caso del Estado Nacional, sino como se cerró en la última semana también el acuerdo entre Nación y Provincia de Santa Fe, va a afectar, por ejemplo, a la provincia de Santa Fe, en el acuerdo de deuda que cerramos hace una semana atrás. Adriano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, nos vamos al corte y después sí, con el cierre del programa.